Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Bueno, pues hoy tocaba hacer un vídeo de por qué yo hago una estimación de más o menos 225 euros por acción para Farmamar. Me lo han pedido algunos miembros del canal y he visto también a varios suscriptores que me han preguntado por ese precio. Oye, y hay que explicarlo. Ya hice un vídeo hace 3 años explicando más o menos ese precio y lo vuelvo a reiterar. Yo calculo que en torno a 225 euros por acción. No estoy diciendo que sea el precio máximo, ni que sea el precio más bajo, ni que sea el precio más óptimo. Estoy diciendo que yo calculo que más o menos eso es lo que valdría Farmamar si se cumple todas las expectativas que esperamos de ella. Eso no significa que a partir de ahí no haya un proceso especulativo y la lleven mucho más arriba. Por supuesto que sí, como cualquier otra empresa. Fijaros que hacíamos una estimación de Solaria en torno a 22-23 euros por acción y la llevaron a 30 euros mucho antes de esas estimaciones. Luego sí, se mantuvo ahí un rato, ahora la bajaron y tal. No estoy diciendo que 225 sea el precio de congelación de Farmamar, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Pero eso creo que es el precio óptimo de las acciones de Farmamar. Y voy a explicar por qué. Vamos a dividir el vídeo en dos grupos. Uno sería para comentar aquellas noticias, aquellas informaciones relevantes para el vídeo, y la segunda son los cálculos. Vamos a empezar por las noticias relevantes. Son actuales, ya hace muy poquito. Hice el mismo vídeo hace 3 años y estaban prácticamente las mismas noticias. Fijaros, esta es del Economista, donde vemos que el gasto farmacéutico en Europa crecerá a 54.000 millones en 2027. Es una estimación, pero es un poquito engañoso el titular porque aunque parezca muchísimo, resulta que en el lustro 2022 a 2017, bueno, pues crecía bastante más el gasto en medicamentos en Europa. Pero para que veáis que en Europa se gasta mucho dinero, sigue creciendo muchísimo, pero son unos datos que no tienen nada que ver con Estados Unidos. En Europa se gasta mucho en medicamentos y sobre todo en medicamentos para el tratamiento del cáncer, que por cierto que es una de las enfermedades que más va a crecer en Europa. Pero no es nada comparado con lo que se gasta en Estados Unidos. Y eso tiene que ver por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que en Europa la población tiene mejor y mayor acceso a esos medicamentos más que en Estados Unidos, porque en Europa se cuentan con muchísimos más seguros, ¿vale? Sobre todo seguros estatales, como pasa en el caso de España. Bueno, pues eso también obliga a que los medicamentos sean más baratos. Las farmacéuticas tienen que luchar más para poder vender sus fármacos en el territorio europeo, teniendo que bajar los precios. Eso lo sabemos todos, lo hemos comentado 1.000.000 de veces. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es el país que más caro va a pagar cualquier medicamento, ¿eh? De media, pero con una diferencia abismal. Lo puse hace 3-4 años, donde veíamos una tasa de precios del mismo de medicamento, que había medicamentos que se pagaban 18 veces más caros en Estados Unidos. Algunos solo 3, otros solo 2. Bueno, pero algunos llegaban hasta 18 veces el precio que se pagaba en Europa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Dato importante. Otro estudio. Un estudio europeo constata que el nivel de acceso a los nuevos medicamentos en España es inferior al de los países de nuestro entorno. En España están financiados por el sistema público el 54% de los fármacos autorizados en Europa de los últimos años, frente al 88% en Alemania y a los 70% en Italia e Inglaterra y el 63% en Francia. Para que veáis toda la cantidad, el porcentaje de medicamentos financiados por los estados y por lo tanto precios reducidos, ¿vale? Eso hay que meterlo en la cabeza, precios reducidos. El tiempo medio de aprobación en España es de 453 días, ¿vale? Frente a los 120 de Alemania, 253 de Francia y 418 en Italia, una vez que el medicamento se ha aprobado en Europa, ¿de acuerdo? La aprobación en España, si te lo quieres comprar tú, te lo puedes comprar una vez aprobado en Europa. Pero si quieres que te lo pague la Seguridad Social, por ejemplo, de media vas a tener que esperar 453 días, que se dice pronto, ¿vale? Es otro dato a tener en cuenta. Una aprobación en Europa no significa que se vaya a vender cerca desde el primer día, ¿vale? Es una cosa que hay que tener también en cuenta. Por eso también lo tengo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Esta es una tabla muy interesante que nos habla de los gastos en medicamentos por países estimados para el 2025. Fijaros que el primero es Estados Unidos con 605 millones de dólares. Por cierto, todas las cifras están en dólares. China, con una población que prácticamente es entre 5 y 7 veces la de Estados Unidos. Y no se gasta ni un tercio, ¿vale? Esto es un dato muy en cuenta porque yo, por ejemplo,
en las estimaciones que he hecho no he contado China. Y ya sabéis las razones. Es un país que no es una democracia, es un país que tiene una población gigantesca, donde la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos caros, ni muchísimo menos, y el que se los puede pagar, se los paga, por supuesto que sí. ¿Qué porcentaje de la población china tiene suficiente dinero para gastarse, por ejemplo, yo que sé, me lo invento, $50.000 por cada ciclo de Zepzelca? Bueno, pues yo creo que es un porcentaje bajísimo. Aunque sea una población enorme, el porcentaje es tremendamente bajo. Y eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿vale? Ten en cuenta que es una dictadura y por lo tanto en un momento determinado va a luchar para pagar muchísimo menos por ese medicamento. No tiene ningún problema, ya lo hemos puesto en el canal muchísimas veces, en directamente cerrar la patente de un medicamento, que ya lo hemos puesto muchas veces en el canal, con datos. Cierran la patente de un medicamento, se quedan con la patente ellos mismos y dicen, ¿no llegamos a un acuerdo? Pues te quito el medicamento, lo fabrico yo por mi cuenta y hasta luego, Lucas. Ahora si quieres me denuncias a las cortes internacionales, pero aquí este medicamento lo fabrico yo. Ha pasado ya en varias ocasiones, ¿vale? Y luego los países europeos, lógicamente por separado, fijaros el gasto en Alemania, 85 millones, Francia 47, Italia 42, Reino Unido 42, España 32, bueno, son datos muy interesantes, donde en Europa, si juntamos todos los países, pues probablemente no lleguemos ni siquiera a la mitad que se gasta en Estados Unidos. Y por último quería ofreceros un dato, en este caso es un dato de estrategias de inversión, donde habla de las 7 joyas farmacéuticas para ganar a corto y largo plazo, muy interesante. Estamos hablando de una época pues de la post-COVID, ¿no? Estamos hablando del 2022, principios, finales de 2022, principios del 2023, donde se hace pues una estrategia. Aquí me hace mucha gracia, ¿no? Porque luego en algunas acertó y en otras falló completamente, pero nos habla de un PER, ¿no? ¿Qué es el PER? Para aquellos que son nuevos en bolsa, pues las veces que estás pagando el valor de una empresa con respecto a su beneficio. Si una empresa da 100 millones de beneficio, no de ingresos, de beneficio, si tú la estás pagando a 1.000 millones la empresa, capitaliza 1.000 millones, quiere decir que estás pagando a la empresa 10 veces más cara que lo que el dinero es capaz de generar, ¿vale? Eso significa el PER. PER es capitalización dividido entre beneficio neto. O lo que es lo mismo, precio de la acción dividido entre el beneficio por acción, ¿vale? Yo creo que es más fácil capitalización entre beneficio neto. Pero bueno, eso sí, el PER es una medida, no tiene unidades porque es dinero entre dinero con dinero se va y nos queda un simple dato. Bueno, pues al principio del 2020-2021 pues se estimaba un PER medio entre las farmacéuticas en torno a 22 y para el 2023 pues se estima en torno al 18. Yo lo que he cogido es un dato más realista porque ya sabéis que muchas farmacéuticas estaban muy infladas y estamos hablando pues de un 15. Lo suyo es un 15 para este tipo de empresas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues nos vamos a ir directamente a la presentación y vamos a ver cómo hemos hecho los cálculos. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. Se trata de Farmamar y los datos correspondientes a el 2022 y el 2023, tanto de ingresos, de gastos en I+D y el beneficio. Fijaros que en el 2022 se ingresaban casi 200 millones con un gasto en I+D de 83 y nos daba un beneficio aproximadamente de 49 millones, teniendo en cuenta que también se recibían pagos por hitos y demás, ¿no? No todo esto, los 49 millones son cifra de negocio, ¿vale? También hay pagos y demás. También pasó lo mismo en el 2023, ¿vale? Donde los ingresos cayeron hasta 158 millones, con 99 millones en I+D y un beneficio de 1,1. ¿Por qué pongo esto? Porque hay que tener muy en cuenta el impacto directo que tienen los ingresos, lógicamente, en las cuentas, los gastos de I+D y cómo cae el beneficio, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Tened en cuenta que es una empresa donde prácticamente tiene los mismos gastos en personal, poco ha crecido, donde las ventas del producto que vende, en este caso Zepzelca, para cubrir para las necesidades de nuestros socios se pagan bien y luego recibimos royalties, es decir, un porcentaje que nos da nuestros socios por recibir dinero por esos tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces es notorio, como pongo aquí, es notorio como una bajada del 25% en los ingresos de un año a otro, se caen los ingresos un 25% y un aumento del 19% en I+D. Acordaos que estábamos disparando el I+D sin ningún problema. Se come todo el beneficio, pasamos de 49 millones a tan solo 1.
El ratio I+D dividido entre ingresos aumenta desde el 42% hasta el 62% de los ingresos. Subimos los gastos, bajamos los ingresos. Y eso es suficiente para que desaparezca prácticamente el 100% del beneficio. ¿Vale? Es una cosa muy curiosa que hay que tener siempre en cuenta. El impacto directo del gasto y de la bajada de los ingresos. Porque esto no está hablando directamente de los márgenes. Son unos márgenes muy variables que dependen principalmente de estos dos factores. Nuestro socio Jazz presume de un impacto en sus cuentas de unos 1.000 millones de euros al año, dólares al año, con Cepcelca en primera línea y adicionalmente un impacto bastante menor en segunda línea. Todo esto teniendo en cuenta que es un combo de Cepcelca con Atezo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el medicamento se puede tratar para otros cánceres, ya veremos en qué quedan todos esos estudios y demás. Pero por ahora son los datos que tenemos, más o menos fiables. Podemos suponer que en el momento cumbre de Cepcelca en Estados Unidos, posiblemente para los años 2027-2029, ¿vale? No para mañana, ni para finales de 2025, ni siquiera para finales de 2026, sino que estamos hablando de esa horquilla entre 2027 y 2029, nuestro socio podría facturar entre 1.000 y 1.200 millones al año. Tened en cuenta que aquí estamos cometiendo un error gigantesco de cálculo, ¿vale? Porque no sabemos si nuestro socio va a ser capaz de llegar al 100% de la población con esta enfermedad, cáncer de pulmón de célula pequeña o cáncer de pulmón microcítico. No sabemos qué porcentaje de la población va a poder tratar, no sabemos qué porcentaje de la población va a poder pagar ese tratamiento, no sabemos un montón de datos. Y por lo tanto, bueno, pues nos tenemos que fiar más o menos de las palabras de nuestro socio. Tomemos como referencia, pues aquí, unos 1.100 millones de dólares, aquí metí la pata y metí euros, 1.100 millones de dólares para los cálculos, ¿vale? No sabemos cuánto puede estar los royalties por ser un dato secreto del contrato, ¿vale? No sabemos qué royalties nos pagará nuestro socio cuando esté aprobado en Estados Unidos el medicamento. Pero se estima que ahora mismo está rondando el 17%, ¿vale? Algunos trimestres se acerca más al 17, otros se acerca más al 19, pero más o menos estamos hablando de un 17 actualmente. Y si sabe el resultado real de los estudios, ¿vale? Porque lo hemos sabido ahora, que son muy prometedores, pero no sabemos los datos hasta que no lo publiquen en una de estas conferencias que hacen ellos. Por ahora es lo que tenemos, ¿vale? Podemos suponer que se tratará, en el mejor de los casos, de un 20% y con suerte un 25%, ¿vale? Un 25% nos pagaría nuestro socio en forma de royalties. Así que tomamos una cifra intermedia en torno al 22%, ¿vale? Ya que nuestra cifra de negocio, de mi punto de vista, me parece una cifra muy baja para Estados Unidos, pero es lo que nos confirma nuestro amigo Jazz. Bueno, pues tomamos un dato un poquito más alto en cuanto a los royalties para compensar y así, oye, intentamos minimizar los errores, que son enormes, ¿vale? Son unos errores enormes los que estamos tomando. Así que PharmaMar se llevaría brutos al año pues en torno a unos 240 millones anuales. De dólares, vuelvo a meter aquí la pata con lo del euro. Estos serían dólares, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar de Europa. Como sabemos, tenemos mayor número de casos de cáncer de pulmón de célula microcítica al año y que la mayoría de la población tiene acceso mucho más barato y fácil a los tratamientos que en Estados Unidos, ¿vale? Tened en cuenta que en Estados Unidos, si no tienes dinero, no puedes pagar el medicamento. Hay unas asociaciones que intentan comprar el medicamento para tratar y tal, lo que queráis, pero ni de broma es como en Europa. Pero también es cierto que PharmaMar va a tener que negociar el precio de venta de su medicamento en cada país por separado, lo más seguro. PharmaMar y su socio, lo más seguro. Por lo tanto, va a tener que rebajar bastante el precio. También sabemos que la cifra de nuevos casos de este tipo de cáncer es un 50% superior a Estados Unidos, más o menos, dependiendo de dónde consultéis las cifras. Estados Unidos está rondando 26.000, 28.000 nuevos casos al año. En Europa pues está rondando entre 36.000, 34.000 casos nuevos en Europa, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que lo que hay una estimación es de los casos de pulmón, de cáncer de pulmón totales. Y el cáncer de pulmón de célula microcítica, según donde lo miréis, varía entre el 10 y el 15% de los casos de cáncer de pulmón totales. Con lo cual hay una
disparidad de cifras enormes. Os vais a una página y os dicen que son 36.000 casos al año, os vais a otra y os dicen que son 42.000, o vais a otra y ronda más los 32.000. O sea, es una auténtica locura. Yo he estimado, pues eso, un 50% superior a los casos que hay en Estados Unidos. Por otro lado, el país que más paga por los medicamentos es Estados Unidos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Todos esos datos ya los aportamos al principio del vídeo. Teniendo todo esto en cuenta y suponiendo que en la Unión Europea se pagará el medicamento un 30% más barato que en Estados Unidos, no es un 30% más barato, es un 30% del precio, quería decir un 30% del precio que se paga en Estados Unidos, más o menos de media. Acordaos que esto lo hicimos hace 3 años y veíamos que la media era que en Estados Unidos se pagaba 3 veces más por el mismo medicamento que en la Unión Europea, ¿vale? Podemos calcular que en la Unión Europea se puede ingresar unos 500 millones al año, que corresponden más o menos a 200 millones de euros, esta vez sí está bien, 200 millones de euros, para Farmamar. Tened en cuenta que nuestros socios en la Unión Europea, en la mayoría de los países de la Unión Europea, exceptuando España y algún otro país que hay por ahí suelto, nos pagaría en torno al 40% en royalties, excepto en Gran Bretaña, que estaría en el 50% aproximadamente, ¿vale? Con lo cual, por todo esto, teniendo en cuenta los grandes errores que podemos cometer, lo digo una vez más, para que quede bien claro, no solo en los ingresos, sino también en los porcentajes que cada país, socio y gastos derivados de los contratos pueden aparecer, ¿vale? Pueden aparecer. Podemos estimar que Farmamar puede ingresar unos 450 millones de euros brutos al año por Estados Unidos y por Europa. No tengo en cuenta Japón, no tengo lógicamente en cuenta Corea del Sur, no tengo en cuenta China, no tengo en cuenta muchos otros países, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un principio no son relevantes para estos cálculos. En un principio, ¿vale? En un principio. Tenemos que ir viendo caso por caso. La población de Japón está en torno a unos 80 millones de habitantes, Corea del Sur anda por ahí, son muy, muy poquitos. Bueno, pues estamos hablando de cifras que tienen muy poco impacto a la hora de hacer nuestros cálculos. Y China, por los motivos que di al principio, pues también, ¿vale? China, desde mi punto de vista, también. Supongamos que la inversión en I+D se dispara desde los 99 millones de 2023 hasta los 150 millones en el 2027. ¿Por qué esta subida? Bueno, pues este año vamos a superar con creces los 100 millones de euros en gastos de I+D, seguro, sin ningún problema. Seguramente estaremos más cerca de los 120 millones. Lo que pasa es que ya estamos cerrando muchas fase 3 de Zepzelca, ¿vale? Hemos ya cerrado Inforte, por ejemplo, y eso pues al final pues una reducción en I+D. Pero tened en cuenta que en la cola vienen muchos medicamentos, yo creo que son 2 o 3, y estamos hablando de más ensayos, más fase 2, más fase 3, y eso también impacta en las cuentas, ¿no? Para el 2027-2029, para esa etapa más o menos. Así que vamos a poner unos 150 millones de gastos, tirando por lo alto. La tasa de cambio de moneda es de en torno al 12%. Tened en cuenta que a ti te pagan en dólares, ¿vale? Los dólares, cuando se cambian a euros, pues se pierde cierta tasa por la tasa de cambio, pero además también por los gastos que tiene que te paguen una moneda y cobres en euros en tu país, ¿vale? Le he puesto un 12%. Más o menos es lo que estamos viendo en los pagos que recibimos de nuestros socios de Jazz, ¿vale? Cuando nos hace un pago de 10 millones de dólares, al final Farmamar se queda con unos 8,8, 8,7 millones en las cuentas, con lo cual nos están birlando un 12, un 13% en cada pago, así que más o menos he puesto la misma tasa de cambio. Y los impuestos de sociedades que se sitúan en torno al 25%, ¿vale? Perdonad por el tostón que os estoy metiendo, pero todo esto es muy importante. Los ingresos totales de Farmamar se situarían en una horquilla que podrían ir entre 550 a 700 millones de euros, y el beneficio se situaría entre 200 y 300 millones. No para el 2025 y 2026, que ya se empezarían a notar en las cuentas, sino estamos hablando para el ciclo 2027-2029, ¿vale? Y esa es la horquilla, es una horquilla gigantesca, pero es que estamos acumulando error tras error. Y cuando tú coges los errores, los físicos y los ingenieros lo sabréis, cuando tú estás haciendo multiplicaciones, los errores se multiplican entre sí, no se multiplican, se suman, ¿vale? Si estás cometiendo un error de 1 centímetro y luego un error de 1 segundo al medir ciertas cosillas, cuando haces
el error relativo entre los dos no te sale 1 por 1, te sale más de 2, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Además tenemos un PER 15, que para una farma está dentro de la media, ¿vale? Acordaos del principio del vídeo donde, bueno, pues calculamos ese PER de 15. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con unos 200 millones de ingresos, de beneficio neto, pues nuestra capitalización sería 3.500 millones, y con cerca de unos 300 millones de euros de beneficio, pues nuestra capitalización sería 4.500 millones. Vale, Miguel, ¿y todo esto qué puñetas tiene que ver con el precio de la acción? Pues aquí está el resultado final de todo este tostón que os he metido. Que el precio por acción, con esas capitalizaciones, rondaría entre 190 y 245 euros por acción, ¿vale? Entre 190 y 245 euros por acción. Es una horquilla muy amplia, que más o menos el precio razonable serían 225 euros por acción. ¿Por qué hace 3 años rondaba entre 175 y 200 euros? Porque no estábamos hablando de un tratamiento para primera línea, era una posibilidad de un tratamiento para primera línea. Ahora ya estamos hablando de otra cosa. Esos 175, cuando empezaron a salir los estudios y las posibilidades de esos tratamientos para primera línea, subí de 175 a 200, y ahora vamos por 225, viendo la cifra de negocio que no se nos viene encima, que ya veremos si se cumple todo esto. Pero además, el precio razonable, que es 225, podríamos hablar también de un precio máximo razonable. Ese precio máximo razonable tiene en cuenta muchísimos factores. Imaginaros que en Japón pues tiene un precio de venta de los medicamentos muy elevado, que se podría sumar a los cataríes, a los países árabes, que están en torno también a un 40% de royalties, a China. Imaginaros que va la cosa bastante bien con nuestro socio en China y podemos ingresar en torno a ponerle 50 millones, 75 millones de dólares. Bueno, pues todo eso sumaría, empezaría a crecer la bola de nieve y nos podríamos salir a un precio máximo razonable que estaría rondando entre 325 y 350 euros por acción. Eso es una auténtica salvajada, ¿vale? Porque estaríamos hablando, pues oye, capitalizaciones que superarían los 6.000 millones de euros para una pequeña farma, ¿vale? Estamos ahora, pues eso, menos de 1.000 millones sería multiplicar por 6 la capitalización. Es una auténtica salvajada, ¿vale? Hay casos, hay casos que se han dado así, pero estamos hablando que estamos cometiendo muchísimos errores, estamos especulando muchísimo y se tienen que dar todas las variables en el mejor de los casos, ¿vale? Se tienen que cumplir todas esas variables y vayan todas encaminadas en la misma dirección. Todas las aprobaciones, ya sabéis que en Europa pues no somos muy amigos de la EMA, pero es que además en Europa siempre llegan tarde a las aprobaciones, de media están aprobando los medicamentos 12 meses después que en Estados Unidos, con lo cual si en Estados Unidos lo aprueban para el primer trimestre del 2025, en Europa no lo esperemos hasta el primer semestre del 2026. Ya veis que cuando una vez que se apruebe en Europa, en Italia y en España hay más de 400 días de media de espera hasta ser aprobado por la Seguridad Social para poder ser pagado. Eso no quiere decir que no se puedan ingresar dinero por otro lado, por supuesto que no, porque habrá gente que se lo pueda pagar. No tengo en cuenta si el tratamiento puede llevar 5 ciclos, 6 ciclos u 8 ciclos. No estoy teniendo en cuenta todas esas cosillas, porque eso no lo vamos a saber nunca hasta que se produzca. No lo vamos a ver nunca, son especulaciones puras y duras. Pero ahora, lo más razonable a día de hoy, con todos estos datos que tenemos encima de la mesa, son 225 euros por acción. Ya me gustaría a mí poder dar 1.000 euros por acción, 2.000 euros por acción o 3.000 euros por acción. Pero eso significaría que ya no somos una pequeña farma, sino que seríamos una de las farmacéuticas más importantes de Europa. Una de las 20 primeras, de las 10 primeras. Pero no puede ser. Imaginaros en Grifols, que uno de sus mejores momentos estaba capitalizando 17-18 mil millones de euros, y estamos hablando de la mejor empresa de hemoderivados de Europa y la tercera del planeta, y estaba capitalizando 18.000, 19.000, 17.000 millones, ¿vale? Así que, bueno, estos son precios bastante más razonables, ¿vale? Y estamos hablando a medio plazo. Estos 225 euros no quiere decir que se vayan a alcanzar en el 2027-2029. Se pueden alcanzar perfectamente en el 2026, en cuanto se anuncie la aprobación en Europa. La bolsa descuenta muy por delante
los beneficios futuros, muy por delante, ¿vale? Así que nos espera un 2025 la mar de interesante. A ver si somos capaces de cerrar este 2024 en torno a 80, 90, incluso 100 euros por acción, que estaría muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien, porque empezaríamos un 2025 la mar de interesante, sobre todo el primer semestre. Y sobre todo, no nos fiemos de las fechas, porque fijaros que en China el aprobado era inminente, y estábamos hablando del principio del año, de este año, luego ya no era tan inminente y todavía no sabemos nada y estamos a punto de terminar el año, ¿vale? Así que fijaros lo de las fechas, ¿vale? Lo que sí sabemos es que cuando nosotros vamos con un socio y hacemos mucha fuerza en Estados Unidos, oye, pues nuestro socio está encantado de anunciarnos que posiblemente para el primer trimestre de 2025 llegue la aprobación. Así que ya estamos ahí al lado, ahí al lado. Menos de 6 meses ya podemos tener algún dato muy relevante. Y eso es la mitad del pastel, aproximadamente. Entre la mitad y un 40% del pastel. Ahí ya tendríamos que estar empezando a capitalizar con subiditas en torno a 125, 140, 150 euros por acción, puntuales. Podríamos volver a bajar, podríamos subir. Ahí ya cada uno tiene que tomar una decisión, lógicamente. No podemos estar todos hasta el final. Pero, oye, estamos hablando de precios que no se ven desde 2021. Y ya tocaba. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, estos vídeos llevan mucho trabajo. Agradecerlo, por favor, con un like. Y si queréis, os podéis suscribir al canal. Recibir un saludo a todos y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Chao!